Esta última parte del mensaje titulado El milagro de Amán, capítulo 5 de Segunda de Reyes, verso 20 y siguiente, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Amén y amén. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu de verdad guíe mis labios, mi corazón, llenes mi vaso, Señor, para poder ser el puente de bendición para tu iglesia, para tu pueblo y para tus hijos. Que la gracia que solo emana de usted llene mi corazón para ser un puente de bendición para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios para siempre. Bueno, están los otros 2 mensajes en la plataforma, donde usted puede buscarlo y puede también meditar en ellos, pero hoy, cierto, nos centraremos en la última parte de este mensaje. Conocemos la historia, cierto, pasada ya de Naamán, que de Siria tiene que ir a Israel, amados hermanos, a encontrarse con el profeta Eliseo para ser sanado de su lepra. Pero cuando Eliseo, el siervo de Dios, profeta de Dios, le dice y manda a su siervo Giezi a decirle a Naamán que fuera y se bañase 7 veces, amados en el Señor, en el Jordán, y su lepra sería limpia, sanada, él se enojó. Su orgullo le hizo pensar en su corazón que cuando él llegara frente a la casa del profeta, el profeta saldría corriendo, cierto, a encontrarse con él, levantaría sus manos, clamaría, invocaría el nombre de Jehová y pondría su mano donde está la lepra y él sería sano. Así pensaba Naamán. Pero cuando escucha al siervo de Eliseo decirle: mi señor dice que vayas y te bañes 7 veces en el Jordán, serás limpio de tu lepra, él se enojó y se volvió a Siria enojado. Pero en el trayecto, hermano amado, sus criados le instaron a que obedeciera. Le instaron a que entrara a las aguas y se sumergiera, se zambullera, se lavara 7 veces. ¿Qué le costaba? Él hizo caso a las palabras de sus siervos, de sus criados, y fue y se zambulló 7 veces en el Jordán, y él fue limpio. No tan solo de su lepra, sino de su orgullo, de su altivez, de su arrogancia, de su tosudez, hermano amado, de su ímpetu humano. Fue limpio. Entró tal vez a las aguas altivo, pero salió de las aguas humilde, sencillo, temeroso de Dios y entregado al Dios de Israel. Bendito sea Dios. Cuando él vio el milagro que Dios había hecho, cierto, en su cuerpo, él vuelve contento y feliz a encontrarse nuevamente con el profeta. Vuelve contento y feliz a encontrarse
y le ofrece una cantidad de dinero tremenda, hermanos, oro, plata, vestidos nuevos que había traído, pero el profeta no quiso aceptar absolutamente nada, para que ninguno de los que le acompañaban, incluso él, pensara que el milagro se había hecho por interés a los recursos económicos, a las ofrendas tal vez que él había traído, a aquellos presentes. El profeta no aceptó absolutamente nada, hermanos amados, pero él le pide llevar tierra de Israel, 2 cargas, 2 mulas cargadas con tierra de Israel, porque él dice que tu siervo ya no se humillaría más a dioses paganos, a dioses de piedra, de yeso, a dioses extraños, sino que se inclinaría y ofrecería holocaustos y ofrendas solamente a Jehová, al Dios de Israel, pensando que en la tierra estaba Dios, pensando que si él llevaba tierra a su tierra de Siria, hermanos amados, y hacía allí un altar, él adoraría a Dios, él adoraría a Jehová en tierra de Israel. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Pero sabemos que Dios no busca adoradores, hermanos amados, en un lugar determinado, ni en Samaria ni en Jerusalén, sino donde es invocado su nombre. Ahí estará nuestro Dios. Ahí estará, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la creencia de aquel Naamán era esa, que si él llevaba tierra, había un altar en su tierra de Siria, una tierra de pecado, pero él adoraría sobre esa tierra. Ese era el pensamiento que él tenía. Bendito sea Dios, porque él, aparte de haber sido sanado de la lepra, fue sanado del alma, fue sanado, hermano amado, de su orgullo, de su altivez, fue sanado de su alma, de su corazón. La tristeza, la amargura que había en él, amado hermano, ahora se había transformado en gozo, en alegría, en humildad, en fe, en temor a Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que Dios hace con el hombre y la mujer que entrega su vida a Cristo. Cuando el hombre viene a Cristo, viene leproso por el pecado, viene inmundo, pero cuando acepta a Jesús en su vida, cuando le recibe como su Señor y Salvador, cuando se bautiza en el nombre de Jesús, él queda limpio y ahora es una nueva criatura por el poder de Dios, por el Espíritu Santo del Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solo por la gracia, solo por el poder, solo por la sangre, solo por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era tanto el agradecimiento de Naamán que quiso recompensar al profeta, pero el profeta no le aceptó. Y él tuvo que volver. Y le dice el profeta, amados en el Señor, y él le dijo, ve en paz, le dice. Cuando él venía, cierto, venía en tormento. Cuando él venía de Siria a Israel, venía en tormento por su enfermedad. Pero ahora volvía, ve en paz. No te preocupes por dejarme tus presentes. No te preocupes por dejarme oro o dejarme plata. No te preocupes por dejarme vestidos, por muy caros que sean. No te preocupes de eso. Ve en paz. Ve en paz y vuelve a tu tierra en paz. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice que, amados hermanos, que este hombre caminó con su gente, con sus carros, con sus soldados, caminó media legua. ¿Y qué es lo que sucedió? Aquí aparece Giesi, aquí aparece el siervo de Eliseo. Dice entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cuántos errores cometió Giesi con este pensamiento, con esta actitud, con esta forma de pensar y con tomar el nombre de Dios? ¿Cuántos errores cometió él? Primero, no se sometió a su señor, el profeta Eliseo. No acató la decisión que Eliseo había tomado de no tomar absolutamente nada de Naamán. No acató, ¿cierto?, la enseñanza que Eliseo le estaba entregando a su siervo. Porque no se olvide usted que Eliseo también fue siervo. Y él fue siervo de un gran profeta como fue Elías. Fue siervo de un gran profeta como fue Elías. A diferencia de Giesi, Eliseo pidió a su Señor una doble porción de su espíritu. Pero Giesi
Parece que no le interesaba lo que había en Eliseo. Parece que a Giezi no le interesaba el poder que había en Eliseo. Parece que Giezi, pese a que vio muchos milagros por su señor Eliseo, amados hermanos, a él no le llamaba la atención. Desobedeció a su amo, no acató la orden, no acató la decisión de no tomar absolutamente nada. Mire lo que él hace, lo que él hizo. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Él estaba pensando por Eliseo. Él estaba pensando por Eliseo. He aquí mi señor estorbó. Hizo enojarse a Naamán. Hizo enojarse a ese varón que le iba a dejar muchas riquezas. Hermano amado, Naamán estaba contento, Naamán estaba feliz, Naamán estaba alegre, Naamán había recibido sanidad. No podía haber molestado a Naamán el no haber aceptado aquellos presentes que él traía. Solamente era una lección, primero para Naamán y en segundo lugar para Giezi. Para Naamán, para decirle que el milagro no se compra con el dinero, no se compra con la riqueza, para decirle que la fe, la salvación, no se compra con los tesoros de esta vida, sino que se compra con fe, y además es gratuito, es gratuita la fe, es gratuita la salvación, es gratuita la esperanza. Solo tú tienes que creer, confiar, abrazarte del Señor, entregarte a Él con todo tu corazón. Bendito sea el Señor. Si tal vez por alguna razón tú eres orgulloso, orgullosa, como lo era Naamán, enojón como él lo era, pero sin embargo él al final se humilló y creyó a Dios y recibió a Dios en su corazón y vuelve a Siria con Dios en su corazón. ¡Qué maravilloso es el milagro que Dios hace! Dios trabaja en el corazón del hombre y Dios tiene el poder para trabajar en el cuerpo, en la enfermedad, en la necesidad, en la mente, en el ser interior. Ahí trabaja nuestro Señor. Pero Giezi erró el blanco. ¿Cuál era el blanco de Giezi? Giezi, el blanco era Dios, era Jehová, el mismo blanco de Eliseo. Pero cuando puso Giezi su mirada en las cosas de esta vida, erró el blanco. Cuando puso su mirada en los tesoros, en la riqueza, hermano amado, erró totalmente su mirada, su dirección. Él dijo en su corazón, Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, Giezi, dice, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y toma el nombre de Dios, vive Jehová, dice él, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Ese espíritu de codicia que entró en su corazón, ese espíritu de avaricia que entró en él, correré tras de él, vive Jehová, que iré, correré tras de él y tomaré, como sea, algo de lo que él traía para mi Señor. Qué tremendo, hermano amado, qué terrible fue la decisión de Giezi. Y Giezi siguió a Naamán. Giezi sigue a Naamán, amados hermanos, va corriendo tras él y Naamán se da cuenta que viene el siervo corriendo, detiene el carro donde él va, baja y le pregunta: ¿va todo bien? Y él le dice: sí, todo está bien. Y aquí viene una mentira, un espíritu de mentira también tomó control de Giezi. Mire, cuántos espíritus. El espíritu de Giezi no era solamente uno, era un espíritu de avaricia, un espíritu de desobediencia, un espíritu de falta de sometimiento, un espíritu de mentira, hermano, de codicia que entró en su corazón. ¡Qué terrible! La decisión de este varón. ¿Va todo bien? Él le dice: sí, dice: mi Señor me envía a decirte. Mentira del diablo. Mi Señor. ¿Cuántas veces, amado hermano, tomamos el nombre de los pastores, de algún hermano, para poder, realizar alguna fechoría, para realizar, alguna cosa que no corresponde? Cuidado con tomar el nombre de las personas, el nombre de tus pastores, el nombre de algún hermano. No, nuestras decisiones son nuestras decisiones. No porque alguien te lo diga o porque tú inventes que él te lo dijo. No, las decisiones, sean correctas o malas, son nuestras decisiones. Tenemos libre albedrío de hacer lo que usted y lo que yo quiera. Pero hay un Dios que está mirando, hay un Dios que está en todo lugar, hay un Dios que está ahora mismo ahí contigo. Y él le dice, Giezi le dice a este varón, le dice: mi Señor me envía a decirte, le dice, he aquí vinieron a
a mí en esta hora del monte Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Él quería un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y toma el nombre de su señor, y toma el nombre, cierto, de 2 jóvenes, o inventa, cierto, estos 2 jóvenes para poder conseguir lo que él deseaba. ¿Qué es lo que él deseaba? Un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Bendito sea el nombre de Jesús. Naamán estaba tan agradecido con lo que él había recibido, con el milagro que él había recibido. Él llegó leproso a Israel y ahora se va a Siria limpio. Él dice, toma 2 talentos de plata. Y insistió, amados hermanos, este varón a que tomara 2 talentos de plata en 2 bolsas. No era poco, era mucho dinero, que cargó a aquellos en 2 siervos, un talento en uno, otro talento en otro, y los vestidos los cargó en ellos, y volvieron con Giezi a su casa. Bendito sea Dios. Hermano amado, cómo el enemigo puede entrar en nuestro corazón, cómo el enemigo puede perturbar nuestra mente y sembrar en nosotros un espíritu de avaricia, un espíritu de codicia. Él quiso tomar lo que no le pertenecía. Tomó lo que no le pertenecía. ¿A quién le pertenecía realmente? Era a Eliseo. Eliseo tenía todo el derecho de haber aceptado, pero no lo hizo por temor a Dios. No lo hizo porque a lo mejor que iba a pecar. No era pecado. No lo hizo simplemente para que Naamán no pensara que por interés a la riqueza Dios había hecho, cierto, el milagro. Por eso no lo aceptó. Pero Giezi, al ver la cantidad de riquezas que este Naamán traía, al ver la cantidad de riqueza que venían con él y con todo el ejército, hermanos amados, él deseó parte de aquello. Solamente se conformaba con un talento de plata y 2 vestidos. Pero cuando le pide esto a Naamán le insiste y le dice, toma 2 talentos de plata y 2 vestidos. ¿Por qué? Porque Naamán estaba agradecido por lo que había recibido. Bendito sea el Señor. Giezi se aprovechó del buen corazón, se aprovechó de la buena voluntad, se aprovechó del milagro que Naamán había recibido para ir a pedirle aquellas riquezas. Un espíritu de engaño, hermanos amados, tomó control también de este siervo llamado Giezi. Un espíritu de engaño, porque engañó a Naamán en primer lugar. Engañó a Naamán, claro que sí, volviendo después a su hogar con 2 talentos de plata y 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Dice la Escritura, vamos a leer algunos versículos. Verso 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Mire, otra mentira más. A un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Todo esto lo hizo a escondida. Todo esto lo hizo oculto de su señor Eliseo. Él pensaba que le iba a engañar, como aquellos varones Ananías y Zafira, hermanos amados, que dijeron, en tanto vendimos la propiedad, pero le vamos a dar solamente una parte. Amados hermanos, pero allí el apóstol le dice, ¿en tanto vendiste la heredad? Y ellos dijeron, sí. Tomaron la decisión de mentir. El apóstol le dice, no has mentido a nosotros, sino que has mentido al Espíritu Santo. Y allí cayó Ananías, y luego entra la mujer, y también sucede lo mismo, porque trataron de engañar, se pusieron de acuerdo en engañar al Espíritu de Dios, pero no podemos engañar al Espíritu de Dios, no podemos engañar a Dios, porque Él está en todo lugar. Ahora mismo Él está contigo. Ahora mismo Él está ahí. Conoce tu necesidad. Tú no puedes engañar a Dios. Al hombre puedes engañarlo. Como Giezi engañó a Naamán. Claro, lo engañó. Naamán había creído. Naamán había aceptado a Dios. Naamán había recibido a Jehová de los ejércitos como su Dios. Pero no estaba en él el poder que estaba en Eliseo. No estaba en él la unción que estaba en Eliseo. El espíritu que estaba en Eliseo. A él lo pudo engañar. Pero a su señor Eliseo no pudo engañarlo, pues, hermano amado.
Hizo todo lo posible por engañarlo. Fue escondido de Eliseo a encontrarse con Naamán. Trajo el dinero y los vestidos escondidos de su amo Eliseo. Escondió en un lugar secreto que no lo viera Eliseo. Y luego dice la Biblia que se presentó delante del profeta. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Espíritu de mentira nuevamente. Espíritu de mentira que toma control de él, pensando que iba a engañar a Eliseo. Él veía a Eliseo, la parte humana, pero no veía más allá lo que había en Eliseo. Y en Eliseo estaba Dios, en Eliseo estaba el poder, estaba la unción, estaba la doble unción de su espíritu en Eliseo, amados hermanos. Poderoso es nuestro Dios, grande es el Señor. ¿Qué le dice Eliseo a Giezi? ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Bendito sea Dios. No estaba allí mi espíritu, en otra forma. No estaba allí el espíritu de Dios. No estaba allí el Dios al cual yo sirvo. No estaba allí la presencia de Dios. Dios me lo reveló cuando aquel hombre detuvo su carro y vino a tu encuentro. Quizás cuántas otras palabras le dijo Eliseo: tú no me has engañado a mí, has engañado a Dios. Tú no me has mentido a mí, has mentido a Dios. Tú no acataste mi ordenanza, mi decisión, sino que entró en ti el espíritu de envidia, el espíritu de codicia, el espíritu, amados hermanos, de desear lo que no le correspondía. Has mentido a Dios, me has mentido a mí. ¿Qué has hecho, Giezi? ¿Qué has hecho, Giezi? Amados hermanos, el espíritu que entró en Giezi fue un espíritu negativo tremendo. Fue un espíritu de error tremendo. Fue un espíritu que tomó control de él. Un espíritu, hermano amado, vuelvo a repetirlo, de falta de obediencia, falta de sometimiento. Un espíritu de mentira, un espíritu de codicia, un espíritu de aprovechamiento entró en él. Un espíritu de engaño entró en él. Qué terrible es. Amados hermanos, Dios tenga de nosotros misericordia. Dios tenga de usted, de mi vida, misericordia. ¿No estaba allí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. En otras palabras, es necesario tomar esas cosas para que Dios se manifieste en alguien. Es necesario tomar dinero para poder bendecir a alguien. Es necesario enriquecerse para poder derramar bendición sobre alguien. Es necesario recibir un pago para sanar a alguien. Bendito sea Dios. Pero hoy en día estamos viendo y escuchando distintas cosas. Pastores que necesitan ser pagados para poder ir a orar por un enfermo. Pastores que usan la palabra para envolver a las personas y sacarle hasta el último peso. Hombres llamados apóstoles que engañan con un show, amados hermanos en el Señor, que hacen un tremendo show para predicar la palabra y hacen show para hacer según ellos milagros y derramar Espíritu Santo solamente para aprovecharse de la inocencia, de la buena fe de las personas. Dios tenga misericordia de nosotros como pastores. Dios tenga misericordia de mi vida como pastor, porque como pastores estamos a un paso de la codicia, a un paso, hermano amado, de equivocarnos, a un paso de caer al abismo, como cayó Giezi al ver las riquezas, al ver el oro, al ver la plata. Él tenía la decisión de no ir, pero él optó por ir a pedir lo que no le correspondía. ¿Cuántas veces también pasa por nuestra mente aquello? Dios tenga misericordia, amado hermano, que podamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Pastores, siervos de Dios, ministros de Dios, amemos a Dios, porque la palabra también es para mí. Dios también me habla a mí y me dice el Señor que yo también me examine cómo está mi alma, cómo está mi espíritu, qué espíritu tengo dentro de mí. ¿Tengo el Espíritu de Dios o tengo ese espíritu que entró en Giezi? Espíritu de mentira, de codicia, espíritu de aprovechamiento. Dios tenga misericordia. Dios me limpie y me libre, como le libre a usted, de no caer
en ese espíritu de avaricia que el diablo lo tiene ahí delante de nosotros. Amados hermanos, Giezi fue tentado por Satanás al ver la riqueza y no aceptar la decisión de su Señor, pero él aceptó el dinero por algo que no había hecho. Pensó que el dinero podía ser cambiado por el regalo de Dios de sanidad y misericordia. Ese era el pensamiento de Giezi, como diciendo, Naamán trajo tanto y se lo lleva de vuelta. Y sin embargo Dios lo sanó, Dios tuvo misericordia de él, lo liberó, lo limpió. Él debiera dejar algo y él corrió a pedir aquello que no le correspondía. Corrió a pedir aquello que no le correspondía. Mintió y trató de encubrir sus motivos para aceptar el dinero. Ese es el pensamiento de Giezi. A pesar de que Giezi había sido un siervo, hermano, útil, claro que sí, fue muy útil, muy servicial. El beneficio personal fue más importante que servir a Dios. Él pensó en su beneficio humano, personal. No le importó la parte espiritual, no le importó el amor a Dios, no le importó el ser fiel a Dios, sino que más bien optó por caer en lo que él quería, en las cosas materiales, en las cosas que van a perecer, en las cosas que no traen provecho espiritual. Este pasaje nos enseña que el dinero sea malo. Este pasaje nos enseña, hermano amado, que el dinero no es malo, no es malo, es cuando uno entra ese espíritu de querer, de codiciar, de desear más. Es ahí donde está el error, es ahí donde está el peligro. Dios tenga de nosotros misericordia. Dios nos advierte a través de esta última parte, nos advierte, hermano amado, de la avaricia y nos advierte del engaño. Cuidado con la avaricia que tomó control de Giezi. Cuidado con la mentira, con el engaño que tomó control de Giezi. Y por último, para mí como pastor, y para usted si es pastor que está escuchando, si es un futuro pastor, si es un siervo, una sierva de Dios, debemos examinarnos en dos áreas de nuestra vida. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Cuál es el motivo de nuestro servicio al Señor? ¿Nos motiva realmente el amor a Dios y las almas? ¿O nos motiva el amor al dinero? ¿El amor a las cosas materiales? Eso es lo que Dios me enseña en esta última parte de este mensaje, el milagro de Amán. ¿Qué es lo que me motiva a servir a Dios? Y Dios me dice, hazte un examen, un autoexamen. ¿Qué es lo que te motiva a servir a Dios? ¿Es realmente el amor a las almas? ¿El amor a Dios? ¿O es el amor a lo que puedes recibir por anunciar el Evangelio? Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Que nuestra motivación de servicio sea realmente, en primer lugar, el amar a Dios, como dice su palabra, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y amar a las almas, amar al prójimo como a ti mismo. Y Dios añadirá el resto. Dios añadirá el resto. Pero lo primero es servir a Dios. Buscar primero el reino de los cielos y su justicia. Y Dios va a añadir todo lo que tú necesitas. Dios va a añadir todo lo que tú anhelas. Dios lo va a hacer. Pero primero miremos a Dios. ¿Qué hizo Giezi? Él no miró a Dios primero, miró la riqueza, miró lo que podía servirle en esta tierra, miró su conveniencia humana, corriendo tras lo que no le correspondía, corriendo tras lo que no le correspondía y lo que no había él ganado en cierto modo. Corrió tras de eso y se olvidó de Dios, se olvidó del temor, se olvidó de la obediencia a Dios. Se olvidó de la obediencia a su señor, Eliseo. Hay una gran diferencia entre Giezi y Eliseo en la condición de siervo de ambos. Les dije, hermanos, le había mencionado que Eliseo también fue siervo de Elías. Pero él no se apartó de su señor. Siempre estuvo al lado de Elías. Cuando le dijeron, Dios va a arrebatar a tu señor, Dios se lo va a llevar,
Él no quería escuchar aquello. Más aún Eliseo se apegaba a Elías. Quédate, Elías, que tengo que ir a Betel. Y él le decía, no, mi señor, no te dejaré. Quédate, Eliseo, que tengo que ir al Jordán. No te soltaré, no te dejaré, iré contigo. Y no lo dejaba tranquilo. Hasta que el profeta Elías le dice, ¿qué quieres, Eliseo? ¿Qué quieres que haga contigo? Y él le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le dice. Ahí está la diferencia entre Eliseo y Giezi. Giezi, ¿qué pidió? Él quería una porción, pero no de espíritu, sino una porción, un talento de plata y 2 vestidos. Naamán le ofrece dos talentos de plata. ¿Qué pide Giezi? 2 talentos de plata y 2 vestidos. ¿Qué pide Eliseo en su condición de siervo? Una doble porción, amén, pero de tu espíritu. Gloria a Dios. Hay una tremenda diferencia. ¿Qué pide usted de Dios? Dios nos ayude. Dios quiere que pidamos primero la porción de su espíritu. Dios quiere que primero busquemos su rostro. Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere que nos entreguemos. Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que le exaltemos en primer lugar a Él. Y Dios va a añadir, porque si usted sirve a Dios, si usted busca a Dios, si usted le ama a Dios con todo el corazón, Dios le va a bendecir. Dios lo va a hacer, hermano amado. Dios obre y se manifieste de manera poderosa. Se manifieste de manera poderosa en las vidas de cada uno de ustedes, en mi vida como pastor. Dios me libre. Hoy podemos ser muy poquitos. El día de mañana podemos ser muchos, hermanos. Pero siempre debemos seguir igual. Amar las almas, amar la obra, amar el Evangelio, antes que las cosas materiales de esta vida. Primeramente, amar a Dios con todo el corazón. Que Él sea el centro de nuestra adoración, el centro de nuestro servicio, el centro de nuestra exaltación, sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le fortalezca, amados hermanos. Que el espíritu de Giezi no tome control de nosotros. Que el espíritu de Giezi no tome control de usted y de mí. ¿Sabe lo que le pasó a Giezi por actuar de esa manera? Lo que le pasó al siervo de Eliseo por codiciar lo que no tenía que codiciar, por tomar lo que no tenía que tomar, por aprovecharse e ir en busca, persiguiendo a Naamán para que le diera dinero y vestido. ¿Sabe cuál fue el castigo sobre él? Eliseo, hermanos amados, tal vez con dolor en su corazón, lo hizo, pero fue culpa de Giezi. Dice la palabra, él entonces le dijo, ¿no estaba allí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Aquí viene la sentencia sobre Giezi, su siervo, aquel que el día de mañana podía haber sido un gran profeta de Dios, pero erró el blanco. Aquel que el día de mañana podía haber sido el sucesor de Eliseo, pero él tomó otro camino. Por tanto, le dice Eliseo a Giezi, su siervo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Imagínese el castigo terrible para él. No era solamente la lepra que iba a caer sobre él, sino que iba a caer también sobre su descendencia para siempre. ¡Qué terrible! Dios tenga misericordia. Y salió, dice, de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Esa lepra que traía Naamán de Siria quedó ahora en su siervo Giezi por haber desobedecido. Primero la orden, lo que ya había establecido Eliseo, y haber desobedecido a Dios. Por haber engañado a Eliseo y por haber engañado a Dios. Por haber tomado lo que a Eliseo le correspondía, pero que él no quiso tomarlo, pero él fue y tomó parte de aquello, con engaño y con mentira, y lo escondió y mintió más encima. Fueron todas esas causas por las cuales la lepra de Naamán ahora cayó sobre Giezi, el siervo de Eliseo, y salió de la presencia del profeta, blanco como la nieve. Dios nos